quiero comenzar diciendo que esta charla es más viene motivada, digamos, por el querer establecer un vínculo, un nexo entre mis dos grandes maestros, Jairo Charris y Juan José Morales Ruiz. Jairo fue quien me motivó a avanzar en matemáticas en un momento de mi vida en que era casi demasiado complicado. Y pues Juanjo fue mi director de tesis de doctorado y tuve la oportunidad de conocer a Paco Marcellán cuando yo hacía el doctorado, y precisamente fue a través de saber que Paco fue gran amigo de Jairo Charris. Algo que no se supo en el momento, que no mencionaste, Héctor, es que Paco estuvo en mi tribunal de tesis. Entonces, con Paco nos conocemos ya desde el año 2008. Bien, entonces, aquí, aquí están las fotos las imágenes, ¿no?, de Jairo y de Juanjo, a quien les debo mucho, la verdad, y algo que he aprendido en la vida y es una de las cosas que animo a mis estudiantes a siempre ser agradecido con sus maestros. Es una de las cosas que nos identifica como mejores seres humanos. Y bueno, pues lo primero es preguntarnos si hay una definición para integrabilidad. O sea, si nos dicen define integrabilidad, ¿podemos definir integrabilidad? Lamentablemente no. Lamentablemente no hay una definición para integrabilidad de manera general o de manera global. Uno se ciñe a ciertas teorías, entonces, por ejemplo, podemos hablar de integrabilidad de sistemas hamiltonianos en el sentido de Liouville, integrabilidad de ecuaciones diferenciales en cierto sentido. Por ejemplo, si hablamos con personal que trabaja en física, ellos van a tener integrabilidad definida como cuando tiene soluciones que estén escritas mediante funciones especiales. Y así, entonces, tenemos una integrabilidad de ecuaciones diferenciales lineales que que está definida a través de la teoría de Picard-Bessiot, que es la teoría de Galois para ecuaciones diferenciales lineales. Un aspecto importante a indicar aquí es que en este sentido lo que buscamos es que las ecuaciones se puedan resolver explícitamente mediante lápiz y papel sin utilizar, por ejemplo, métodos analíticos como series de potencia, métodos asintóticos, etcétera. O sea, estoy hablando de la teoría de Galois clásica, teoría de Galois diferencial, pero teoría de Galois, porque hay una teoría de Galois analítica, teoría de Galois diferencial analítica. Podemos hablar de integrabilidad de sistemas hamiltonianos, en donde está la teoría de Morales-Ramis. Morales es mi maestro, Juan José Morales Ruiz, y Jean-Pierre Ramis. Esa teoría nació pues del trabajo de tesis doctoral del profesor Juan José Morales Ruiz con la supervisión de Carla Simó en la Universidad de Barcelona. Y luego en una estancia postdoctoral con Jean-Pierre Ramis en Estrasburgo, se pudo, digamos, mejorar los resultados y se obtuvo entonces el inicio de lo que se llama hoy en día la teoría de Morales-Ramis. Pero también podemos hablar de una teoría de integrabilidad para ecuaciones no lineales. En este caso, pues hay dos vertientes. Una vertiente es de Umemura, otra es de Malgrange, y algunos de ustedes me dirán, ¿y qué pasa con Pomarez? Bueno, hay serias dificultades para aceptar lo que planteó Pomarez como la teoría, como una especie de teoría de Dirac-Bessiot. O sea, porque también Dirac estuvo intentando establecer un análogo para ecuaciones no lineales. ¿Qué pasa con la integrabilidad de ecuaciones en derivadas parciales? Por ejemplo, el caso lineal. En un trabajo con Erwin Soazo, trabajo conjunto con Erwin Soazo, definimos lo que eran los propagadores liouvilianos, que eran precisamente resolver una ecuación lineal de Schrödinger no estacionaria, y pues el kernel o el propagador de Green, ¿verdad? Digamos, se podía obtener mediante la teoría de Galois diferencial, resolviendo, digamos, la ecuación, y podemos entonces definir ese tipo de trabajo. Hay integrabilidad en el plano complejo C2, en el plano, vía teoría de Galois, y esto corresponde a dos trabajos que hemos hecho y estamos trabajando en un cuarto.
con ALMP, quiere decir pues Tomás Lázaro, Juan José Morales, Jara Pantasi, que estaba por aquí, y pues mi persona. Entonces, allí logramos establecer una conexión entre lo que era la teoría de Galois diferencial y la integrabilidad de Darboux, integrabilidad en el plano. Digamos, si podemos encontrar curvas algebraicas invariantes en ciertos sistemas. Bien, también tenemos un trabajo con el profesor Morales Ruiz y con mi amigo José Capitán, integrabilidad en procesos estocásticos, específicamente en procesos de nacimiento y muerte. Bien, recientemente el profesor Juan José Morales Ruiz establece una nueva vía para estudiar mediante aproximación semiclásica e integrales de caminos, pues ciertos problemas de mecánica cuántica, ¿no? A través de los cuales se relacionan las integrales de camino, los elementos, digamos, para encontrar la aproximación semiclásica utilizando teoría de Galois diferencial. Cabe anotar que tenemos dos estudiantes de doctorado, el profesor Herior Félix, que se encuentra aquí, y también Elías de Jesús. Ellos están trabajando con nosotros, con el profesor Juan José Morales Ruiz y con mi persona. Así que, Héctor, ellos serán mis dos primeros estudiantes de doctorado. Entonces, no había tenido estudiante de doctorado antes, e incluso era difícil tener estudiante de maestría en Colombia porque algunas de las universidades donde trabajé no había maestría en matemática, y si habíamos más profesores para dirigir tesis que estudiantes. Entonces era un poco complicado, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a comenzar con la teoría de Picard-Bessiot, que es la teoría de Galois para ecuaciones diferenciales. Pido excusas, por favor, porque Héctor, aunque he escrito mucho en español, y te voy a decir la razón y la digo públicamente, es porque me interesa mucho motivar a estudiantes, pero eso sí, una vez que ellos comienzan a leer en español, les dejo material en inglés. O sea, es como la carnada, por así decirlo, porque hay muchos estudiantes en Latinoamérica que no les gusta leer directamente en inglés. Pero una vez que ya están enganchados, como dice, pues ya les puedes poner a leer hasta en alemán o en japonés si es necesario. Bien, entonces tenemos un cuerpo, ¿verdad? Definido desde el punto de vista clásico. En algunas partes se le dice campo. Nosotros preferimos utilizar la palabra cuerpo porque trabajamos con campos vectoriales. Entonces, para evitar confusión, vamos a utilizar la palabra cuerpo, y un cuerpo con una derivación. Entonces, todo cuerpo en sí mismo es un cuerpo diferencial porque en este caso lo único que pido es que el cuerpo de constantes va a ser de característica cero, pero no es que sea la regla, sino que para nuestros propósitos y para las aplicaciones necesitamos que sea ese estilo. Entonces tenemos un cuerpo con una derivación. Una derivación es una aplicación, ya sabemos que se cumple la aditividad y las reglas de Leibniz, y se puede extender al cociente, ¿verdad? Mediante la regla de Leibniz también. Entonces, un caso podemos considerar, por ejemplo, como cuerpo, las funciones meromorfas, ¿verdad? Sobre una superficie de Riemann. Y en particular podemos considerar, por ejemplo, las funciones racionales o funciones meromorfas de la esfera de Riemann. Muy bien. Me estaba excusando precisamente porque, aunque tengo algunas cosas en español, hay terminología que todavía no había escrito en español, así que si hay alguna imprecisión, por favor, me excusan. Por el tema de que, digamos, hay cosas que están escritas solo en inglés. Muy bien. Entonces tenemos esta ecuación diferencial, la ecuación 1. Como pueden observar, es una ecuación que tiene coeficientes. Los coeficientes no son constantes, porque si fuese coeficiente constante se acaba la teoría allí. El cuerpo diferencial es trivial. Es el cuerpo de constante y se cumple la regla de Leibniz y todo, porque el suma de constantes, ¿verdad? Al derivar, pues puede aplicarla, y lo mismo para el producto. Entonces no tiene sentido estudiar las coeficientes constantes. ¿Sí? Entonces tenemos que establecer ¿cuál sería el análogo a las extensiones en la teoría de Galois clásica? Entonces, lo primero es, y hay una cosa maravillosa, y es que si trabajamos en la teoría de Galois clásica con números racionales, con el cuerpo de los números racionales, en la teoría de Galois diferencial, el cuerpo, por así decirlo, base más sencillo que hay, cuyas constantes forman un cuerpo de característica cero, es las funciones racionales, es decir, cocientes de polinomios donde los coeficientes son complejos.
y en el caso racional, de los números racionales, pues tenemos los coeficientes enteros, ¿no? Entonces hay como que una analogía muy bonita. Entonces ahora, en lugar de tener polinomios, vamos a tener ecuaciones diferenciales lineales, ¿sí? Entonces, en lugar de tener raíces, vamos a tener soluciones de la ecuación diferencial. Entonces, construimos nosotros lo que se llama la matriz fundamental, en física le llaman la matriz de evolución, asociada a esta ecuación diferencial 1. Y lo que vamos a encontrar nosotros es que esta matriz satisface una ecuación algebraica, por así decirlo, que es lo que nos está pidiendo la teoría de Galois. Recordemos que la filosofía de la teoría de Galois es poder establecer la resolubilidad del problema, por ejemplo, de una ecuación, utilizando los coeficientes de esa ecuación y relaciones algebraicas, y en el caso de la teoría de Galois diferencial, relaciones diferenciales. Entonces, ¿qué pasa? Que la derivada logarítmica, por así decirlo, escrita adecuadamente de esta matriz fundamental, ¿sí? Va a ser exactamente igual a los coeficientes o sea, a la matriz de coeficientes. Entonces ya tenemos una relación entre la raíz, lo que sería el equivalente a la raíz, que serían las soluciones, y los coeficientes de la ecuación. Entonces, por ahí Picard estuvo bastante acertado en 1877, cuando en su primer artículo, digamos, daba inicio a lo que sería la teoría de Galois diferencial. Una cosa que me llama mucho la atención, lo voy a comentar, voy a volver a ella más adelante, es el hecho de que el primer ejemplo de teoría de Galois diferencial, o sea, de ecuación diferencial, en donde se aplica, que escribió Picard, fue para la ecuación diferencial de Chebyshev. Entonces, desde un principio, desde 1877, se establecía una conexión entre la teoría de Galois diferencial, o la integrabilidad de la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales, con polinomios ortogonales. Pero pues algunos nos dedicamos solamente a mirar la parte de las ecuaciones y no miramos los polinomios ortogonales. Entonces, asimismo tenemos nosotros el equivalente a la extensión de Galois de un polinomio, que es adjuntar las raíces al cuerpo base, pero en este caso sería adjuntar las soluciones y sus derivaciones. Sí, o sea que no basta solamente con adjuntar las soluciones, sino también las derivadas. Por ejemplo, si una solución es seno de x, tengo que adjuntar también coseno de x, que es su derivada. Y no tengo que seguir derivando porque quedo en seno, coseno, etc. Bien, vamos entonces a definir ahora lo que serían los automorfismos diferenciales. Tengo estos automorfismos, ¿verdad?, que van de L a L, de la extensión L, recordemos que L es la extensión diferencial, y estos automorfismos satisfacen que conmutan con la derivación. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si yo aplico sigma a la derivada de una función, va a ser derivar la aplicación de sigma sobre esa función. Y, por lo tanto, el grupo de Galois de la ecuación 1 va a ser precisamente el grupo de esos automorfismos que conmutan, o sea, esos automorfismos diferenciales, que restringidos al cuerpo base me dan la identidad. Es decir, que sigma de A es igual a A para cualquier A que esté en K. Y si no está en K, entonces hay que buscar la forma de llevarlo y luego encontrar cuál es la acción de ese automorfismo sobre esa solución. ¿Sí? Entonces podemos decir que ese grupo, ¿verdad?, es el grupo de transformaciones, así también lo mencionó Picard en su artículo original, y curiosamente Picard se basó en los trabajos de Lie. Lie intentó primero que Picard establecer un análogo para la teoría de Galois, digamos en ecuaciones diferenciales. No lo logró, lo que logró fue su teoría de grupos de Lie y bueno, todo lo que conocemos, pero aunque no logró su propósito original, su teoría es mucho más famosa que la teoría de Galois diferencial. No hay que ser estadístico para hacer un muestreo y digamos, preguntar quién ha oído hablar de grupos de Lie y quién ha oído hablar de grupos de Galois diferencial, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar que incluso hasta hay una revista dedicada a teoría de Lie, ¿verdad? Bueno, entonces tal como lo hemos mencionado, este grupo de transformaciones preserva todas las relaciones algebraicas de ¿quién? De los elementos de la matriz fundamental. Recordemos que U sub I J me va a representar cada elemento de la matriz fundamental o de la matriz de evolución, ¿verdad?, con los coeficientes en K. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder? Que estoy haciendo matrices, estoy haciendo
si estoy haciendo cambios de base. O sea, esos automorfismos me están dando cambios de base. Y los cambios de base, ¿verdad? Las matrices de cambio de base, los coeficientes van a estar en el cuerpo diferencial. Y por lo tanto, el primer teorema que tenemos, que es muy conocido en nuestro medio, es que ese grupo G es un subgrupo algebraico lineal del grupo lineal MS, es decir, del grupo de matrices M por M con elementos complejos y con determinante distinto de cero, o sea, matrices no singulares, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a dar la primera definición de integrabilidad, y es cuando una ecuación diferencial lineal, ¿verdad? O un sistema de ecuaciones diferenciales lineales definida sobre un cuerpo diferencial es integrable. Entonces, va a ser integrable si la extensión L es obtenida de K por una combinación de, al igual que sucedía con los polinomios. ¿Qué pasaba con los polinomios? Que teníamos que encontrar relaciones algebraicas entre los coeficientes, etcétera, como por ejemplo en el caso de la ecuación cuadrática, que uno encuentra que las soluciones se pueden escribir como menos b, más, menos, raíz cuadrada, etcétera. Eso que los niños se saben de memoria. En ese caso, hay que agregar algo más para que sea, digamos, en la teoría de Galois diferencial, y es el hecho de agregar las cuadraturas y las exponenciales. Las cuadraturas son las integrales, es decir, que yo pueda al menos dejar implícita la integral como en el caso de la función error. O sea, ustedes dirán, pero tú dijiste al principio que no se admitían funciones. Cuidado, que estamos hablando de que se puedan expresar o se pueda dejar implícitamente sin hacer series de potencias, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de las funciones de Airy, esas no se pueden expresar como la función error mediante una integral indefinida, ¿sí? O sea que yo pueda escribir integral de a la menos x al cuadrado, ¿cierto? Y las exponenciales es como, por ejemplo, los problemas de tipo de temperatura, crecimiento poblacional, en donde me aparece una derivada logarítmica y para resolverla tengo que calcular una exponencial. Entonces, cuando tengo cuadratura tengo acción aditiva y cuando tengo exponencial tengo acción multiplicativa. ¿Por qué? ¿Dónde lo vemos? Porque cuando usted hace una integral, usted la resuelve, tiene que sumar una constante. Entonces, ahí tendremos una acción aditiva que se va a ver reflejada en el grupo. Y cuando tenemos exponenciales, como usted primero resuelve al hacer la integral, ¿verdad? De la derivada logarítmica, le va a dar el logaritmo más una constante, y al querer recuperar la solución o la función, le va a quedar una constante multiplicada por la exponencial. Tal como hacemos nosotros, pero ahora imagínense que en lugar de tener problemas poblacionales, donde hay una constante de crecimiento, no es constante sino que es variable y depende, y esa variable es una función. Entonces estamos en un caso en donde podemos tener nosotros exponenciales. Y tenemos aquí un teorema análogo al de teoría de Galois clásica, solo que aquí tenemos que hablar de la componente conexa, porque en la teoría de Galois clásica la acción es ejercida mediante el grupo de permutaciones. Recordemos que el grupo de Galois es finito en ese caso, ¿verdad? Cuando no, digamos, cuando no tenemos trascendencia. Es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Bueno, ese es un tema que no voy a mencionar mucho, pero no he trabajado mucho en ello. Aquí está Carlos, a quien saludo, que está trabajando en temas de trascendencia. Entonces, la componente conexa. ¿Qué es la componente conexa? Imagínense que tenemos matrices cuya diagonal que satisfacen, que son raíces de la unidad. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de raíces cúbicas de la unidad, nuestro grupo va a tener, vamos a tener tres matrices. Una matriz sería la identidad, otra matriz sería con la raíz cuadrática, ¿verdad? Y la otra con la segunda raíz, la conjugada, ¿verdad? De esa parte cuadrática. Entonces, tenemos que nuestro grupo se descompone en tres componentes conexas. Una componente que es la identidad, una componente que es con la diagonal una raíz y la otra la diagonal la otra, ¿verdad? Y en ese caso, pues, G super 0 va a representar el mayor subgrupo conexo de G que contiene la identidad, ¿sí? Entonces vamos a tener casos como ese. Entonces aquí lo que pedimos es que para ser integrable, la componente conexa debe ser resoluble. ¿Y por qué esto es importante? Y este G super 0 está relacionado precisamente con soluciones algebraicas. Cuando tenemos soluciones o cuando aparecen soluciones o digamos polinomios que hay que resolver y donde aparecen exponenciales, podemos tener grupo infinito,
como en el caso del diedro infinito, pero lo importante aquí es que la componente conexa es justo ese mayor subgrupo conexo que contiene la identidad. Conexidad en el sentido usual de la topología que ustedes conocen y que en este caso hay una topología que se llama la topología de Zariski. Si alguien quiere establecer o estudiar puentes entre el álgebra y la topología, puede iniciar por el funtor espectro o por lo que se conoce precisamente en la topología, digamos la topología de Zariski. Estudiarlo desde la topología de Zariski. Zariski con Z. Bien, ahora vamos nosotros a considerar la siguiente ecuación diferencial. ¿Sí? Esta ecuación, todos la conocen. Tenemos que Q, L son polinomios, pero L por lineal y Q por cuadrático. Y vamos a pedir que el grado de Q sea menor o igual que 2, o sea que Q no necesariamente es cuadrático, puede ser lineal o puede ser polinomio constante. Y que L sea menor o igual a 1, o sea que L puede ser lineal o puede ser constante. Y vamos a pedir que lambda sea una función racional en n. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Pues si con un polinomio es suficiente. No, porque vamos a ver que en el caso de los polinomios de Bessel o del potencial de Morse, vamos a tener una función racional allí. Bueno, en esa, en otros, digamos, vamos a tener casos. No, porque en ese caso va a ser menos n cuadrado. Sí que es, digamos, bueno, es racional. Muy bien. Entonces, ¿qué conocemos nosotros? Nosotros conocemos los polinomios ortogonales clásicos, el polinomio de Jacobi, ¿verdad? Ahí está cuál es la parte lineal, cuál es la parte cuadrática y cómo es este lambda que depende de n, ¿sí? Y aquí pues prácticamente también va a depender de alfa y beta. Ese que está aquí, que son los polinomios, si no estoy mal, a ver, déjame ver, este es Legendre. Sí, tengo aquí los polinomios de Legendre, tengo los polinomios de Chebyshev de primera y segunda clase, los polinomios de Hegenbauer, Laguerre, Hermite, etc. Aquí están los polinomios ortogonales clásicos con sus respectivas condiciones. Entonces, ¿cuál es la motivación? Pues precisamente, si estos polinomios satisfacen esa ecuación diferencial de segundo orden, debe tener grupo de Galois diferencial. Y efectivamente, y el grupo de Galois diferencial de estos polinomios es bien sencillo de calcular porque una solución es polinomial y la otra puede ser algebraica, como en el caso de los polinomios de Chebyshev, que la primera solución son los polinomios, digamos, si voy a hacer una base de soluciones, la primera solución es los polinomios t sub n, y lo segundo es la raíz de 1 menos x cuadrado por u sub n menos 1. Entonces ahí voy a tener una extensión cuadrática y por lo tanto el grupo de Galois va a ser isomorfo a Z2. O sea, voy a tener dos matrices, una con la identidad y la otra con diagonal menos 1. ¿Sí? Que me va a ser el grupo de Galois. Y así con cada uno de ellos se establece esa parte. Bien, bueno. Aquí un poco para que la conferencia, como hay muchos que trabajan polinomios ortogonales, no se sientan como que, ay, pero muéstrame algo más de polinomios ortogonales y alguna cosa. Pues aquí están lo que es muy conocido, ¿verdad? Y es cómo se pueden obtener, ¿verdad? Los polinomios P sub n en términos de los momentos. Entonces, esto es muy conocido por ustedes, bien interesante. Yo puedo calcular, por ejemplo, el M sub 0, directamente integrando exacto, sería prácticamente, bueno, lo que tenemos por acá. Bien, se me fue una tilde aquí, relación. Si tengo alguna imprecisión, yo no soy experto en polinomios ortogonales, lo reconozco. O sea, lo que pasa es que, como mencioné antes, yo quería o he querido durante mucho tiempo, no he podido terminar este artículo. Hay algunos artículos que ya, donde aparecen algunos de los resultados que están aquí, que se los voy a mostrar al final. Pero digamos un artículo grande que estoy escribiendo sobre polinomios ortogonales y teoría de Galois diferencial aún no está acabado. ¿Sí? Porque hay mucho. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las herramientas de la teoría de Galois diferencial que podemos utilizar para estudiar esta integrabilidad? Entonces, la primera herramienta es lo que se llama la tabla de Kimura. Y la tabla de Kimura se aplica a esta primera ecuación que está aquí, que se conoce como la ecuación de Riemann. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de Riemann que tiene tres singularidades regulares,
¿sí? Es el caso más general y esta ecuación mediante transformaciones birracionales se transforma en la ecuación hipergeométrica de Gauss, esta que ustedes pueden observar aquí, y pues podemos analizar la integrabilidad de esta ecuación mediante la tabla de Kimura, utilizando la diferencia de los exponentes de la ecuación indicial. Calculamos la ecuación indicial, ¿verdad? Vamos a tener dos soluciones de la ecuación indicial, puede que sean repetidas, o dos raíces del polinomio, ¿verdad? De la ecuación indicial. Entonces, hacemos la diferencia de exponentes en el orden arbitrario que queramos, y eso es lo que vamos a analizar en la tabla de Kimura. ¿Qué pasa con la ecuación de Whittaker? Bueno, tenemos que esta es la forma reducida de una ecuación hipergeométrica confluente, ¿sí? Y observen que es reducida porque aquí no aparece el término en Y'. Entonces es importante, hacemos un cambio de variable que nos va a permitir llevar esa ecuación confluente. Fíjate que ya no hay tres singularidades. Recordemos que las singularidades acá en la primera ecuación eran ρ1, ρ2 y ρ3, y en la hipergeométrica de Gauss era el 0, el 1 y el infinito. Muy bien. Entonces, un resultado que se debe a Martinet y a Ramis de bueno, ya Martinet falleció hace varios años, ya Ramis todavía está haciendo matemáticas, es este resultado que dice que la ecuación de Whittaker es integrable, o sea, esta ecuación que está arriba es integrable si, solo si, la suma o resta, ¿verdad?, de estos parámetros que están aquí, kappa o mu, es un semientero. O sea, realmente se puede escribir todo como kappa más mu que pertenezca a un medio más z. Porque realmente lo que estamos diciendo es que podemos utilizar allí diferentes tipos de orden. O sea, en lugar de escribirlo con los naturales, podemos simplificar esto. Y la ecuación de Bessel, muy conocida por ustedes, esa ecuación también se reduce a Whittaker. ¿Sí? Entonces, en este caso, nuestra ecuación de Bessel va a tener solamente dos singularidades. Una singularidad es el 0, el otro es el infinito. Las hipergeométricas confluentes tienen la particularidad de que ya dejan de tener tres singularidades regulares para tener solo dos singularidades, pero una es regular y la otra es irregular. O sea, el 0 se mantiene regular y el infinito pasa a ser irregular. Entonces, eso es porque cuando hacemos ese cambio, lo que se va a mantener, bueno, sí, eso digamos, en este caso la confluencia se altera, ya no es igual. Entonces, hay un teorema que, bueno, en algunos, no sé si Carlos que está aquí me puede corregir o alguien más, el teorema de Cauchy, o sea, pensamos que la primera vez donde aparece este criterio para la integrabilidad de la ecuación de Bessel se debe a Cauchy, y lo que está indicando es que n tiene que ser un semientero para que sea integrable. ¿Sí? Entonces, en ese caso, pues vamos a tener la integrabilidad de la ecuación de Bessel. Y ya sabemos que los polinomios de Bessel, los reversos de los polinomios de Bessel tienen grandes aplicaciones, por ejemplo, en electrostática, bueno, y bueno, que digamos que hace parte de lo que queremos presentar en esta expresión. Bien, entonces, creo que debo avanzar un poco más rápido. Hay un algoritmo efectivo para calcular soluciones o para obtener las soluciones de ecuaciones diferenciales de esta forma, ¿verdad? Entonces observamos que seguimos en las funciones racionales y aquí es una ecuación diferencial reducida. Entonces, en este caso, hay 4 casos del algoritmo de Kovács. Tuve la oportunidad de conocer a Kovács en 2007 en New York. Para mí fue uno de los momentos más emocionantes de mi vida académica e incluso personal. Bueno, lo sacó a colación, una persona muy, muy amable que falleció ya hace algún tiempo, pero tuve la oportunidad de hablar con él, de discutir sobre el algoritmo, sobre su algoritmo, y tuve la osadía de decirle, es que yo le corregí un error a su artículo, a su algoritmo, porque usted no puso mayor o igual, sino mayor, y eso limitaba y mucha gente quedó confusa con esa parte, y yo encontré la relación del grupo de Galois de las ecuaciones diferenciales con coeficientes polinomiales, o sea, cuando R es un polinomio. Y él me dice,
Sí, pero si es que eso era evidente, o sea, que para él no era un error, sino una errata, y era verdad, o sea, él lo tenía en la cabeza que funcionaba, pero, en fin. Una anécdota rápida de Kovacic es que él escribió este paper porque él, su matemática era más del tipo geometría algebraica diferencial, alumno de Colchin, como que lo tenían cansado de decirle la teoría de Galois diferencial no sirve para nada, y escribió este paper que fue lo único que escribió. El resto de sus artículos son bastante técnicos. Bien. Bien, entonces aquí lo que tenemos es que hay 4 casos en el algoritmo de Kovacic, los 3 primeros dan integrabilidad y el cuarto caso indica no integrabilidad. Tenemos que aquí en este caso, esta ecuación diferencial, el grupo de Galois va a estar en SL2C, se puede demostrar precisamente viendo que el Grotskiano de soluciones es constante. Y entonces allí lo que vamos a tener es que si el Grotskiano de soluciones si el Grotskiano es constante, al aplicar el automorfismo, ¿verdad? Sobre el Grotskiano te va a quedar el mismo Grotskiano. Y por lo tanto, la acción va a estar dada por matrices con determinante igual a 1. Y las matrices con determinante igual a 1 son las matrices que están en SL2. Muy bien. Entonces, acá tenemos que el grupo, caso 1 es que G es un subgrupo del grupo de Borel. Bueno, esto ya palabras técnicas, reducible y triangularizable, quiere decir una matriz, son matrices triangulares con determinante igual a 1. Segundo es que no esté en Borel, pero que esté en el diedro infinito, ¿verdad? Este nombre no lo he puesto yo, estos nombres están desde hace mucho y además están en letra minúscula, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el diedro infinito, imagínense que ahora las rotaciones son infinitas, tiene las reflexiones y rotaciones infinitas. Eso le daría, o sea que el grupo diedro está generado por dos subgrupos. ¿Cierto? Entonces, tenemos aquí que podemos caer en el caso del caso 3, el caso muy complicado, tetraedro, octaedro e icosaedro. ¿Sí? Este tiene, tenemos que el orden es 6, 8 y 120. No, perdona, este sí es 120, creo que este es 24. No lo recuerdo ahora. Bueno, pero son el grupo hexaedro, octaedro e icosaedro. Bien, y el cuarto caso es que el grupo de Galois es exactamente SL2C. Este grupo no es resoluble. La componente conexa, aquí en el caso 2, va a ser el grupo diagonal, o sea, el grupo cíclico, ¿no? Y la componente conexa en estos grupos que son finitos, pues también va a ser diagonal. Bien, uno de los resultados de mi tesis de doctorado y que he utilizado mucho en algunos artículos, y la verdad estoy muy contento con este proceso, se llama el procedimiento de algebrización o la algebrización. Pero la idea original no fue mía, fue del profesor Juan José Morales, quien venía aplicando sistemáticamente cambios de variables y él decía que se tenía que escribir de alguna forma sistemática. ¿Sí? Entonces, para esto se introdujo el concepto de cambio de variable hamiltoniano y tenemos que un cambio de variable es hamiltoniano si z, o sea, si ese cambio y su derivada, ¿verdad? Es una curva solución, o sea, si esa parejita es una curva solución de este sistema hamiltoniano de un grado de libertad. Sí, aquí coloco la notación de derivada parcial, pero estoy derivando aquí con respecto a z y aquí derivando con respecto a w, ¿verdad? Como un sistema hamiltoniano de un grado de libertad, aquí las posiciones están denotadas por z y los momentos por w. Entonces, tenemos en mi tesis y en posteriores artículos se ha utilizado lo que sería la algebrización del operador de Rödinger. Tenemos aquí que H, ¿verdad? Bueno, es el operador de Rödinger normalizado aquí, o sea, reescalado prácticamente para que tengamos de esta manera, porque la original es menos la constante de Planck, ¿verdad? Es menos la constante de Planck y por la constante de Planck, menos, sí, cuando factorizo me queda la constante de Planck. Y por, sí. Entonces se hace un cambio de variable y con ese cambio de variable nosotros podemos reducir ese operador a esta forma. Bueno, entonces este operador es algebrizable mediante un cambio de variable si existe un nuevo potencial. Observa que aquí este B es el potencial
un nuevo potencial que llamo gorrito y una función alfa, tal es que la derivada logarítmica de alfa y el cociente entre este nuevo potencial y alfa son funciones racionales. En su momento se le llamó algebrización, pero si uno pudiese volver atrás, claro, pero no lo podemos hacer. El nombre ideal hubiese sido racionalización, porque estamos transformando ecuaciones con coeficientes, funciones no racionales, en ecuaciones con coeficientes racionales. Debiera llamarse racionalización. Pero bueno, hemos seguido escribiendo el nombre de algebrización. Muy bien, entonces, ¿y qué es lo que pedimos aquí? Pues precisamente que es un pullback de ecuaciones diferenciales realmente. Eso es lo que estamos haciendo. Y nuestro nuevo operador, nuestro operador algebrizado, por así decirlo, es este h sombrerito, que va a ser menos a por la derivada con respecto a z, que es la nueva variable, más un medio de la derivada con respecto a z de esa alfa. Y esto por la derivada con respecto a z, ¿no? Y aquí más este nuevo potencial. ¿Sí? Entonces, importante, lo que quiere decir es que, por ejemplo, potenciales como el potencial de Morse, potencial de Post-Teller, varios potenciales de ese estilo, que no son racionales, se pueden hacer. Incluso, aunque los coeficientes no sean funciones racionales, yo puedo aplicar este cambio. No hay ningún problema. Por ejemplo, para la ecuación hipergeométrica, yo la puedo pasar... o para la ecuación de Jacobi, más bien, la ecuación diferencial de Jacobi, como no está en términos de la ecuación hipergeométrica que yo tenía con singularidades 0 y 1, sino que está con singularidades menos 1 y 1, yo puedo hacer un cambio de variable, 1 menos x sobre 2, y aplicar, y ese cambio es hamiltoniano. Es un cambio hamiltoniano porque al hacer la derivada de 1 menos x sobre 2, te va a dar menos un medio y elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Que es el alfa. Es el alfa. Aquí está, ahora, es el alfa, mira, el alfa de z es elevar al cuadrado esa derivada, pues ese alfa realmente lo que estás haciendo es un rescalamiento, y ese rescalamiento no te va a afectar la integrabilidad. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Tenemos el potencial de Morse, bueno, aquí digamos, para comodidad con ciertas constantes, ¿verdad? Entonces aquí, con este potencial que está aquí, nosotros vemos que nuestra ecuación de Rödinger es esta que aparece aquí. Podemos ver el potencial menos la energía. Aplicamos el cambio de variables hamiltoniano. Entonces, lo interesante es que si no se entiende ahora mismo, puede ver el vídeo varias veces. Bueno, no creo que tantas, pero yo creo que con una vez que lo vea nuevamente va a ser suficiente. Y hace el cambio de variable. Usted puede escoger tomar z igual a e a la menos x o z igual a e a la x, el que usted quiera. O sea, aquí es indistinto. Entonces, por este cambio de variable, que yo me anticipo a decir que es hamiltoniano, pero había que verificar que era hamiltoniano, este cambio de variable va a ser e a la menos x, ¿sí? Al derivar e a la menos x, me va a dar menos e a la menos x, o sea, me va a dar menos z. O sea que z' es menos z. Al elevar z' al cuadrado, me da z al cuadrado. Por eso tengo aquí que alfa de z es z al cuadrado. Y el potencial V gorro es el pullback, o sea, es donde está e a la menos x reemplazar por z. Por eso te va a quedar z cuadrado menos z. ¿Sí? Ahora ¿qué sucede? Claro, que sucede que el K gorrito que teníamos, o sea, el nuevo cuerpo diferencial van a ser las funciones racionales. Y el cuerpo diferencial de partida era funciones racionales en la exponencial. Entonces, ahí funciones racionales en la exponencial, ahí vas a tener todas las series de Fourier finita que tú quieras, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a tener por ejemplo, las funciones hiperbólicas, etcétera, ¿no? Ahí van a aparecer muchas de estas. Entonces, la ecuación algebrizada de Schrödinger, recordemos que era alfa por la segunda derivada, ¿verdad? Aplicado a la función propia, más, y recuerda que la otra era un medio de alfa prima multiplicado. Vamos a ver, un medio de alfa prima. Si alfa es z cuadrado, un medio de alfa prima, o sea, un medio de la derivada de z cuadrado, es precisamente z. Por eso está aquí multiplicada por eso, z. Porque acuérdate que quiero un medio, o sea, alfa prima partido por 2. O sea, este es alfa prima partido por 2. Y aquí menos
el potencial, el nuevo potencial con la energía correspondiente. O sea, el nuevo potencial es z cuadrado menos z menos la energía. Entonces, fíjate que el lambda se mantiene, todo queda muy, muy guapo, por así decirlo, muy, muy bonito. Y aquí entonces vemos que esta ecuación es transformable a una ecuación de Bessel y podemos aplicar el criterio para su integrabilidad, el criterio de Cauchy. Pero al reducir la ecuación diferencial, o sea, al quitar ese término en sí, en la derivada de sí, para que nos quede la forma como lo hace Kovács, ¿sí? Al hacer eso, pues la sugerencia es dividir todo por z cuadrado, dejar de este lado sí prima, o sea, la segunda derivada de sí igual al a lo que dé por sí, y entonces ahí vamos a tener el R de Kovács. Y la solución, ¿verdad? Esta va a caer en el caso 1. En el caso 1, la derivada logarítmica es una función racional y por lo tanto va a ser de esta forma. Y se demuestra que cuando caemos en caso 1, las soluciones que pueden existir son un polinomio de cierto grado por la exponencial de la integral de una función racional, que se va a obtener con los pasos del algoritmo. Pero, sorpresa, en este caso y en los casos donde tomamos las ecuaciones asociadas a polinomios ortogonales clásicos, el polinomio que acompaña aquí son polinomios ortogonales. O sea que tenemos los polinomios ortogonales por las exponenciales de integrales de otra cosa. ¿Sí? Entonces, a mí esto es una de las cosas que... Mismo proceso para Eckart, Posteller, Rosen-Morse, ¿verdad? Y permítanme, yo con esto quiero terminar, bueno, antes de pasar a las referencias, mira, quería mostrarles, lo pueden conseguir lo pueden descargar, mi libro de mi tesis, o está también en el archive, el libro de mi tesis de doctorado. Pueden conseguir aquí el análisis de las ecuaciones de Rödinger con los potenciales y en particular aquellos que nos dan polinomios ortogonales. O, por ejemplo, observen que esta ecuación, que es un caso particular del potencial de Eckart, fíjate, la ecuación nos da tipo Legendre. Mira, aquí tengo 1 menos z cuadrado al cuadrado, etc. ¿Sí? Aquí en este lo voy a dejar para el final. Aquí tengo caso Posteller en este artículo que fue publicado en el año 2018. Estaba yo aquí en República Dominicana. Al hacer este cambio de variable que es bien conocido, pasamos de la ecuación de Posteller, ¿verdad?, a una Legendre, y en el caso particular de que n y l sean enteros, vamos a tener esos polinomios. Y en mi artículo de mi tesis de doctorado, lo pueden descargar también, igual ahora les muestro las referencias, aparece el teorema que yo les comenté a ustedes, que le conté a Kovács, y claro, o sea, resultó ser un teorema porque Kovács lo sabía, pero no lo tenía escrito. O sea, había que agregar un pequeño caso adicional considerando cuando solo había una singularidad irregular en el infinito. Porque Marius van der Put le dirigió un trabajo de grado a un estudiante, Raymond Vidunas, en donde intentaron resolver las ecuaciones diferenciales tipo Schrödinger con coeficiente polinomial, y fue una tesis muy extensa y llegaron solamente a contenencia, no llegaron a igualdad. En mi caso, yo llegué a la clasificación de que o era el Borel o era SL2C. La algebrización y las aplicaciones son uno de los resultados fundamentales de mi tesis. Y finalmente contarles que recientemente con Tomás Lázaro, Jara Pantazzi y Juan Morales Ruiz, nosotros establecimos una conexión entre la integrabilidad Darboux, por así decirlo, y los polinomios ortogonales. Recuerden que Q, L y lambda son los que definimos para esa ecuación diferencial, y lo que encontramos es que este campo cuadrático, o sea, estamos hablando de un campo vectorial cuadrático, en el plano, ¿verdad?, va a tener como curvas algebraicas el Q de X, que está establecido aquí, y el P sub n' de X es cualquier familia de polinomios ortogonales asociados a eso. Sí, o sea que escoge el que quiera. ¿Quiere Jacobi? Pues coloque el Jacobi, y aquí coloque los valores de Q y de L para Jacobi, justo con los valores que correspondan, con el lambda, y no importa el valor de mu. Mu es una constante que al final se puede remover. Vamos a tener entonces como curva algebraica invariante esta de acá. Y para finalizar mi presentación, pues mostrarles las referencias.
Ahí está lo que les decía, mi tesis que se puede descargar del archive, mi artículo con Marta Álvarez y Teresa Stucci en el año 2018, es allí donde aparece el, por así decirlo, el análisis galoisiano o, digamos, la aplicación de la teoría de Galois diferencial de ese potencial de Post-Teller, que a su vez se basa en un resultado que tuvimos con Tomás Lázaro, Juan Morales y Jara Pantasi. Aquí tenemos el artículo de mi tesis que les mencioné con el profesor Juan Morales y a Arthur Bale, que fueron mis directores de tesis. Yo hice tesis en cotutela con Francia. Y es un artículo que no puedo decir que es 70 páginas. Y sin embargo, con mis estudiantes de doctorado hemos estado revisando el artículo nuevamente y encontramos que le falta mucho detalle. O sea que el artículo por lo menos debía llegar a unas 150 páginas. Pero bueno, ahí está también un artículo de las transformaciones de Darboux y sistemas diferenciales y este artículo también que recomiendo, en donde estudiamos campos cuadráticos y relacionados con polinomios ortogonales clásicos. O sea, fue, digamos, detallar un poco ese resultado con Tomás Lázaro, Jara Pantasi, que es justo este que está aquí, este artículo. Bien, entonces, pues muchas gracias, bendiciones.